Bueno, hoy vamos a ver la wiki de Evermore Warden, que tiene mucha información sobre tuercas, Pocket Watch, Pendrive, etcétera, y cosas que te has preguntado qué son y no sabes. Bueno, acá lo puedes encontrar. Bueno, lo primero que vamos a encontrarnos cuando entremos a evermorewarden.com, que voy a dejar el link acá en la descripción, va a ser la presentación de lo mismo. Que ponen acá, por ejemplo, dice: Evermore Warden es una comunidad de jugadores que comparten la pasión y compromiso de emprender todas las facetas de Big Time en un juego criptográfico RPG, bla bla bla. Bueno, acá básicamente explica lo que son. La verdad que es muy interesante porque creo que es la única wiki activa que veo que tiene muchísima información. La verdad que está muy buena y está bueno de que tengamos una wiki para jugadores nuevos o jugadores que no sepan mucho de Big Time. Bueno, lo primero que nos encontramos, tenemos el mapa. Acá podemos ver el mapa de todo lo que es Big Time. Tenemos gameplay, tenemos el lore. Ahora, por ejemplo, vamos a ir a donde dice gameplay y vamos ahí donde dice DBNO. ¿Qué es esto? Estas son las pasivas del juego, que son muy importantes aprenderlas. Bueno, eso está bueno que se lo aprendan porque la verdad que es muy útil en el juego. Por ejemplo, podemos ver los Pocket Watch. Acá te explica lo que son los Pocket Watch. Podemos ver los Shears. Acá dice cómo son los Shears, de qué color es cada uno, por ejemplo Battlemancer, Chronomancer, Quantum Fixer, Shadowblade, TH-Blade, Time Warrior, los colores para poder ubicarlos. Tenemos el Passive Tree, acá podemos ver lo que son los Passive Tree, que es el Hoarding, Glaston, Pathos Pocket, Inventario. Bueno, ahora una parte que me gustó mucho de la página es la parte de clases. Podemos venir acá, por ejemplo, vamos donde Skills en Battlemancer. Una vez que entramos acá podemos ver todas las habilidades que tiene el Battlemancer. Podemos ver las especificaciones de la misma, por ejemplo, el Arcane Key, podemos ver el CD que tiene, podemos ver cuánto cuesta, cuánto gasta de energía, podemos ver el mínimo de daño que hace, el máximo de daño. Es muy completo. Por ejemplo, acá tenemos el Barbarian Shout, también lo mismo, tenemos el cooldown, el costo de energía, el radio que tiene abajo. Por ejemplo, dice los requerimientos para usar el Barbarian Shout. Por ejemplo, acá dice requerimiento, un personaje level 1 se puede encontrar, dice incluido en Battlemancer Pocket Watch. Esto, por ejemplo, es algo muy importante, podemos ver, porque hay mucha gente que se pregunta, ok, pero tengo el Pocket Watch pero no tengo muchas habilidades, tengo pocas. Es porque las habilidades caen en Gears, que son las tuercas, y por ejemplo acá está especificado de que el Barbarian Shout viene de fábrica en todos los Pockets. Acá, por ejemplo, tenemos guías, tenemos una guía de cómo lootear NFT. Si te queda alguna duda, acá dice cómo se lootea, te dice las rarezas, qué son los NFT, etcétera. Tenemos otra guía, por ejemplo, del crafteo de gemas. Acá pueden ver el crafteo de gemas, cómo es el crafteo, para qué sirve, qué necesitas, cómo se craftea, cómo se pone el arma. Acá tenemos otro apartado que es un tools, son herramientas, que por ejemplo podemos entrar a donde dice Skill Guide. Una vez dentro, por ejemplo, acá tenemos todo lo que son las guías de lo que es el Skill Trees. Podemos ver en el inventario del juego. Acá podemos ver el Ninja Leap. Vimos antes en la parte de clases. Podemos ver acá el cooldown que tiene. Podemos ver cuánto cuesta de energía. Y acá arriba dice el level que lo podemos tener. Por ejemplo, level 1 tiene 10 segundos de cooldown. Level 2, 9.5 y así sucesivamente. Al igual que el costo de energía. Podemos ver otras habilidades, por ejemplo. Acá tenemos otra habilidad. En el cooldown del level 1 al 10. También lo mismo. Y venimos acá a donde dice Battlemancer. También lo mismo. Tenemos todos los paths. Acá en la habilidad lo mismo que hicimos con el Shadow. Tenemos el cooldown, tenemos guía, el mínimo, el máximo, level 1 al 10. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir donde dice Tools, Metaverso. Una vez acá, vamos donde dice Explore. Nos va a mandar a esta página que es para crear nuestro propio metaverso y podemos hacer variables de cada space, etcétera, como para ir dándonos una idea de cómo serían todas las conexiones posibles. Apretamos donde dice acá Open. Acá podemos ver todas las variables posibles. Queremos crear una, venimos acá, lo borramos con la tecla del y acá podemos armar con nuestros space, por ejemplo. Seleccionamos acá donde dice Select Tool, arrastramos el SP que tengamos, por ejemplo esto es un raro large, venimos acá abajo donde dice conector, hacemos una conexión, una vez que hacemos la conexión seleccionamos otra vez el cursor y buscamos otro space. Acá por ejemplo tengo conectado un raro a un Exalted Large. En cada space podemos también conectar acá los utility, que para dar zoom venimos acá a la derecha arriba, ponemos el zoom, arrastramos esta barra de acá y podemos arrastrar los utility que tengamos. Y así podremos armar más o menos nuestro espacio personal. La verdad que es una muy buena herramienta como para ir viendo cómo podemos ir haciendo todas nuestras cosas. Volviendo a la página, por ejemplo, podemos venir donde dice coleccionable, podemos ver los cosméticos, podemos ver las utilidades, por ejemplo, Spade, en Warden, Forja, Armory, que esto voy a hacer un video especial de la economía completa para explicar todo esto. Y después tenemos los emotes, acá podemos ver los emotes que hay, por ejemplo, acá tenemos el Backflip, acá tenemos otro emote, y así sucesivamente podemos ver muchas cosas más. Bueno, y eso es todo lo que se puede ver en Evermore Warden, la verdad que es una página muy buena. Se las recomiendo si quieren aprender cosas como qué es un Pocket, un Shear, etcétera. Está bueno tener una wiki creada por jugadores justamente. Acá abajo voy a dejar la página de Evermore, voy a dejar todas mis redes sociales y no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos.